¿Qué trance, gente? Vamos a ver un video llamado Jujutsu Kaisen, el momento que destrozó a Satoru Gojo y Suguro Geto. O sea, para los fans de Jujutsu, que son un montón. Vamos a casa, Rico. ¡No! ¡Oh! Ah, ok. Malditos monos. Nuestro cerebro tiene dos sistemas de funcionamiento según el psicólogo Daniel Kahneman, uno lento Nos cortaban el frame. racional que sirve para reflexionar, analizar, comparar y calcular eventos, situaciones o pensamientos, pero que requiere de mucha energía para funcionar. Por eso no lo usamos tan frecuentemente porque tenemos el otro sistema que es el del pensamiento rápido, un sistema que funciona sin esfuerzo consciente ya que es emocional y reflexivo, automatizado y nos lleva a tomar decisiones sin demasiada premeditación, como cuando te ofendes al recibir una crítica o ataque y actúas a la defensiva, o como cuando te pones eufórico por algo que lograste. Mario puso en Ok. Tiene mucho sentido, güey. Aquí estamos viendo a ciencia pura y diestra. Y eso nos explica el motivo de por qué hay tanta gente que realmente. El típico piensa antes de hablar, güey. La típica gente que es muy acá y se lanza sin pensar bien las cosas, güey. Porque al parecer tenemos estas cosas. Yo no sabía. su última novela, Los Borgia, escribió: llega un momento en la vida de todo hombre en que debe tomar una decisión que marcará por siempre el sendero de su destino, refiriéndose a que siempre en la vida habrá un momento que te defina como persona, ese momento que te cambiará tu perspectiva de cómo veías al mundo o a la vida de una forma idealizada y te darás cuenta de la realidad que conlleva esta, ese momento que definirá tus pensamientos y que estos definirán tu perspectiva del mundo y de la vida en considerarla si es buena o mala. Si hay dos personas que representan esto, son El típico desarrollo de personaje, ¿sabes? Ya saben. Lo que en el anime llamamos desarrollo de personaje. Satoru Gojo y Suguru Geto. Gojo y Geto eran los dos jóvenes Uf. hechiceros más poderosos de ese entonces. Eran tan poderosos que los enviaban a hacer misiones solos debido a que pertenecen a la clase especial, clase de hechiceros que tienen el poder para Y luego siendo el pick dentro de la clase especial, ¿sabes? O sea, no eran cualquier clase especial. exorcizar a todo tipo de maldiciones. Las maldiciones se forman por los recuerdos malos o emociones negativas de las personas. La energía maldita que desprenden los humanos que pasan por eso se acumula hasta crear dichas maldiciones. A diferencia de los humanos comunes, los hechiceros pueden maldecir a los demás para crear maldiciones, sin embargo ellos son incapaces de crear maldiciones mediante su energía como lo hacen los humanos. Gojo y Geto presumen ser los hechiceros más poderosos, pero hay un contraste que tenían en ese entonces, pues Geto no empezó siendo una persona rota con una ideología grandilocuente de querer matar a todos los humanos, sino que era todo lo contrario, era una persona compasiva y empática. Güey, el cambio de Geto es bastante heavy, ¿eh? O sea, no sé cómo lo va a explicar en el video, porque la verdad es que Geto era como el, no sé cómo explicarlo, güey. Ya que no tenemos un trasfondo, un lore de estos personajes antes de esto, o sea, antes de esto, claramente tenemos un trasfondo de ellos, pero antes de esto no tenemos una idea de cómo llegaron a volverse los más fuertes. Tenemos la idea de que, sobre todo con Geto, porque con Goyo sabemos que Vato nació con un potencial que te cagas y Vato simplemente pues hizo lo, me imagino que lo indispensable para seguir creciendo. Obviamente le echó sus ganitas, pero no sabemos qué tanto esfuerzo le costó a Geto subir a donde está. Entonces, si el vato realmente subió con complicaciones y con un desarrollo tipo shonen de protagonista de shonen, tiene mucho peso porque su técnica le jode a él, porque él siempre ha mencionado que le da mucho asco tener que usarla, porque lo que tiene que hacer es desagradable de a madres. Que No sé, ayudaba a no los sé. demás, en Y aún especial así decidía estar del lado del bien, güey, ¿sabes? a los más débiles. Esto por su propósito de Hacerse ser hechicero para daño ayudar a los a sí demás, mismo. incluso si no son reconocidos por ello. Gojo, por el otro lado, era todo lo contrario a Geto. Era un joven egocéntrico que hacía menos a los demás debido a su poder. Esto por la forma en la que fue criado. En este mundo de Jujutsu Kaisen, poseer poder maldito es un sinónimo de clase social en cuanto al entorno de la hechicería. Hay lugares, como en el clan Zenin, que el poseer poder maldito es tradición. Los que no nacen con poder maldito son apartados, abusados y juzgados, no importando de quién sea que se trate. A mí me hacía falta que trabajaran más esto en Jujutsu, güey, porque no, o sea, quitando el hecho de que si hubo su discriminación y todo lo que tú quieras, luego llega Maki y se los baja a todos, sentí que podrían haber jugado más con eso. Desearía jamás haberte parido. Eres la vergüenza. Porque tenía mucho peso, o sea, había diálogos muy buenos, escenas muy buenas, pero como que simplemente la usaron como flashbacks o como momentos ahí en lugar de llevarlo como a un escenario más principal. Del clan Zenin.
Es un clan lleno de misóginos y despreciables sujetos, pero ahorita seguimos hablando de ellos. Satoru Lo vemos muy poquito en la tercera temporada, güey, poco más. Gojo, una vez que nació, cambió al mundo de la hechicería, pues nació con el poder más roto de este mundo, los 6 ojos y el infinito. Siendo tan poderoso, planeaban matarlo. Combinación rotísima. Siendo solo un niño, pero una sola mirada bastó para dar un indicio de su poder. Si a un niño le dicen constantemente que no sirve para nada, este crecerá con esta ideología de que no es suficiente nada. En cambio, si le dicen que es casi un dios, este crecerá creyendo que es invencible. Así fue educado Satoru Gojo, convirtiéndose en una persona narcisista que trataba mal a los demás que fueran inferiores a él o que no considerara fuertes, tanto que hasta sus compañeros o los jóvenes le tienen cierto odio por ser. Sí pienso que hasta eso que esto es verdad, güey. O sea, lo de Goyo es bastante verdadero y canon, güey. Por eso está así como se comporta. Pero aún así siento que lo guiaron relativamente bien. Porque el vato no es un hijo de puta a un nivel cabrón, güey. No es el típico protagonista. No es el personaje. Es que hay muchas series donde la gente que así se alza además y es muy abusivo con los demás. Este vato simplemente es soberbio y tiene un comportamiento como de alzado, pero nunca tampoco se pone al tú por cualquier mensada. O sea, hasta eso que está bastante centrado el compa para todo para toda la alzada que le dieron. Y a mí me parece perfecto, o sea, de hecho, me imagino que su mismo carácter y todo eso a mucha gente le gustó y ese es el motivo por el cual Goyo es tan famoso y popular. Y aparte de que nunca cruzó ninguna línea mala, ¿sabes? El vato siempre se mantuvo muy centrado, muy bien en lo que hacía. Tan insufrible. Que a lo mejor el desarrollo que le da Toji más adelante es parte de, pero de todos modos el vato tampoco era tan hijo de puta antes. Demon cerca adaptarse a las necesidades de los débiles. ¿En serio? Suguru Geto, en cambio, era alguien muy aterrizado con un propósito moral claro. Él veía sus habilidades como dones que le permitían proteger a los débiles. Escucha, Satoru. La brujería existe para proteger a los no hechiceros. Geto y Gojo Muy noble el Geto, en serio, muy noble. Pues eso es su quiebre es curioso. eran mejores Para- amigos. pues, Geto, para al parecer, pensarlo fue la primera bastante. persona en la vida de Gojo que lo trató no como un dios, sino como una persona. Para estos dos, la academia de hechicería resulta ser su lugar ideal, pues es donde pasaban más tiempo divirtiéndose, conviviendo y creando un vínculo el cual Sí, o sea, mire, el vato tenía amigos y se llevaba muy bien con todos ellos. O sea, para nada un hijo de puta como me lo quieren pensar, como mucha gente podría pensar. era el motivante de sus vidas, vínculo que era su amistad y la hechicería, proteger a Bastante los buena humanos de onda. las maldiciones. Geto fue la persona que le hizo ver a Gojo que no todos lo verían como un arma o alguien diferente si se abre a la posibilidad de tratar a los demás con respeto. Pero también era quien lo aterrizaba, pues le demostraba que las personas eran buenas y no tienen por qué tratar mal a quienes no tenían sus dones o no compartían el mismo nivel que ellos. Deberías dirigirte a la gente con más respeto. ¿Ah? ¿En serio? Sí, mira, o sea, sí era medio hijo puta con algunas personas, pero nunca a un nivel muy agresivo, ¿sabes? ¿Por qué no hablas con un poco más de humildad? Así los más jóvenes tampoco te tendrían miedo. Pero Gojo no le hacía tanto caso. Ni en tus sueños. Mira, ahí la paso, el vato era un asesino que iba a matarlo, ¿sabes? Adelante, borrate de todo lo que tú quieras. Hasta que conocen a Manai, una chica que tenía el mundo de la hechicería y la humanidad sobre sus hombros teniendo solo 14 años, pues era el recipiente de plasma estelar destinada a fusionarse con el maestro Tengen y así salvar tanto a la humanidad como a la hechicería. Riko Amanai fue educada como una persona especial desde el momento de su nacimiento. Nunca hizo cosas normales como salir con sus amigas o amigos porque siempre tenía que estar en constante protección y así aislarse del peligro hasta su día especial que es el fusionarse con Tengen. Ella esperaba ansiosamente ese día porque así ya no tendría que sentirse sola ni triste. Algo que me gusta en la serie es cómo reflejan ese sentir de Amanai en el fondo del mar. Es una metáfora emocional, un reflejo sobre su soledad. Amanai está en lo más profundo, silencioso, pesado y aislado del mar, mientras los peces que ella ve se mueven, avanzan, viven. Ella Este recurso del mar es muy usado en un montón de series, ¿eh? Está incluso en el opening que vemos en uno de los tops de Naruto, en el opening 8, esta referencia del mar de siempre ha sido muy común. está ahí Tiene parada. mucho peso No está narrativo, atrapada la verdad. físicamente, está emocionalmente Le suspendida. ayuda No mucho avanza porque visualmente. siente que su destino ya está Porque si algo sabemos del mar es que es profundo, misterioso y pesado. Entonces, representa muy bien esos conceptos. decidido. Esos peces son las personas que ella ve con un futuro. Amanai Tenebroso, las observa, oscuro. pero no pertenece a ese flujo porque no es que no se sienta Paz. viva, solo está en espera. No espera morir, solo
espera dejar de sentir. Esto es lo que Goyo ve reflejado en ella, una niña que fue criada no como una persona, sino como algo especial y diferente. Se creyó todo lo que dijeron sobre ella, sintiéndose diferente al resto al punto de que trata a todos igual a como lo hace él. Sin duda es una forma de pensar de la clase baja. ¿Qué? Habrá algunos como ustedes que confundan la fusión con la muerte, pero están muy equivocados, soquetes. El señor Tengen soy yo. Y yo soy el señor Tengen, ¿me oyen? Esto es muy cierto. Eran muy igualitos cuando se comportaban así estos dos, ¿eh? Pero cuando Kuroi La es misma secuestrada, huevada. la única persona que la trata a ella como una persona normal, Goyo ve que es igual a ella en el sentido de que no es alguien diferente a los demás. Son ambos igual de humanos. ¿Otra vez estás con eso, mocosa? Aunque pudieran rescatarla. Si ella no llegara a tiempo antes de la fusión con el señor Tengen, yo todavía... No, No se podrá despedir. me he despedido de ella. Ambos fueron tratados diferente, ambos desde niños tuvieron una presión sobre sus hombros, una responsabilidad. Güey, este backstory es muy bueno, realmente es muy bueno. Eh, de lo mejorcito de todo Jujutsu para mi parecer, o sea, incluso desde el opening y todo lo que transmite, esos, no sé si son 2 o 3 capítulos, son realmente brutales, me gustan demasiado, güey. Que no pidieron. Esa presión los hizo creerse superiores, tratar a los demás como Muy buen irrelevantes, trabajo pero en de el fondo solo quieren ser personas comunes. Tanto del mangaka como tal, con la historia y todo eso, como del lado del anime, güey, porque está increíble. Humanos. Rico Amanai funciona como el puente psicológico que humaniza a Goyo y el ancla moral de Geto con el mundo. Al inicio, Goyo la trata mal porque la percibe como una carga, no entra en su jerarquía de poder, pero Amanai hace algo clave. No lo admira, no le tiene miedo ni se somete ante él, ni mucho menos lo odia como todos en su vida lo han hecho. Eso obliga a Goyo a salir aunque sea un poco de su burbuja narcisista. Por primera vez convive con alguien que no lo define por su fuerza. Pero cuando descubre el cómo es en realidad, solo una niña asustada de su propio destino descubre lo que él oculta en realidad. Querer ser una persona normal. Amanai activa en Goyo algo que Estoy un poquito tenso, güey, porque no sé cómo interrumpir ese tipo de videos cuando son tan reflexivos y toda la onda. Rarete, es rarete, o sea, estoy realmente expectante en el video, entonces si no hablo mucho, perdónenme. Estoy realmente interesado en lo que va a decir al respecto, sobre todo en el momento de cuando Goyo se entera de la muerte de Amanai, porque ya todos sabemos qué va a pasar. Y el vato realmente está como que, él mismo dice que está como que no le importa nada, pero no sabemos si cómo lo va a representar, porque eso realmente da como un shock en su mente. casi nunca se ve en él. Empatía. Por eso la entiende y prioriza darle hasta el último recuerdo Como para lo que que le ella pasa a viva Geto, lo que pues. él no pudo vivir. Para Geto, Amanai no se es me una rompe carga, bastante, es ¿no? una persona a proteger por el bien del mundo. Pero Geto ve algo en ella que no puede tolerar. Un mundo donde una niña desea dejar de existir para no sentirse sola. Él entiende al instante cuando Amanai renuncia a morir porque sabe que el mundo, el sistema, los hechiceros son a final de cuentas humanos, personas comunes. Lo entiende por Goyo, quien es el único al que lo conoce perfecto y sabe que no es un dios, solo un joven que fue criado como algo diferente, pero al final también es una persona, un humano que puede decidir por sí mismo su destino. Lo mismo ve en Amanai. Cuando empieza a disfrutar la compañía, se permite ser niña, se permite ser humana, empieza a flotar emocionalmente, imagina quedarse, imagina lo que aprenderá y hará con todo el tiempo que ha desperdiciado al no permitirse ser como los demás, al no permitirse cambiar su destino. Es lo que Geto defiende y protege como hechicero, es lo que se prometió salvar ante las maldiciones, el hacer que los demás, que los humanos tengan este tipo de vida. Geto comprende cómo Amanai no es Todo esto son cosas que uno tiene que ver en retrospectiva, porque no son cosas que se dicen textualmente en la obra. Entonces, realmente me gusta el análisis que está haciendo, porque todo esto, si te pones a pensar, te pones a verlo detalladamente, son cosas que realmente se notan, se sienten, pero que mucha gente puede dejar de largo, porque a veces se impacta tanto, porque todo esto es un sentimiento. El video realmente está narrando sentimientos y emociones y el deber de estas personas sin que el anime tenga que haberlas dicho textualmente. estaba esperando morir, estaba esperando dejar de sentirse sola, así que junto con Goyo la ayudan a dejar de esperar eso y hacer algo al respecto. Vamos a casa. Uno se puede llegar a preguntar, ¿por qué es que Goyo y Amanai ya eran tan panas al final y todo esto? Por todos los pequeños detalles que tuvimos viendo antes de esto, ¿no? Rico. Luego esta escena, pues, mierda, o sea, aquí, aquí jamás habían hablado de esto. Creo que no hay ninguna escena de, creo, no sé si estoy equivocado, de Geto y de Goyo
diciendo algo como, vamos a decirle a Manai que siempre no, güey, vamos a cuidarla después de que pase esto, vamos a protegerla, vamos a hacer cosas. No, güey, nunca lo hablan, pero se entiende que era así con solo darte cuenta cómo se llevaban. Y luego, bueno, ya sabemos lo que pasa, pero se entiende el punto. Pero Ay, algo que Geto no sabía quita el es que frame, me en el regaña, fondo güey. de ese mar en el que estaba Manai, el mundo ya la había abandonado mucho antes de que la mataran. Mierda, ¿Rico? no sé. Si a Manai representa el destino, Goyo el poder y Geto el propósito, Toji Zenin es la grieta que demuestra que nada de eso garantiza sentido. Bueno, ¿quién quiere cenar? Es tarde, todos a casa. ¿Por qué demonios estás tú aquí? Estás ante la presencia del asesino de Satoru Gojo. No por nada la aparición de Toji desencadenó todo este efecto mariposa en la historia de Jujutsu Kaisen. El mundo de Jujutsu funciona bajo una premisa: poder maldito igual a valor, más poder maldito igual a más valor. Pero Toji es Es el puto caos, güey, la anarquía, esta mierda. la negación viva de esa lógica. No posee poder maldito, pero tiene una fuerza monstruosa. Fue rechazado y maltratado por el clan Zenin por ser débil, pero es el más poderoso de ese clan. Nadie lo conoce porque se negaron a creer que alguien sin poder maldito era capaz de eso. Él no le falla el sistema falla al intentar explicarlo. Toji no busca cambiar al mundo, lo usa, lo explota y se burla de él. Mantiene vivo al clan Zenin como un capricho solamente. Este vato da incluso para ser protagonista de su propia obra, ¿eh? O sea, una historia de lo que podría haber sido Toji y cómo se volvió el más fuerte en un mundo donde todo el poder maldito lo es todo. Literalmente es la premisa de un montón de series de magia y no sé qué tanto, donde un vato sin magia o sin la energía en cuestión puede ser la reverenda polla, aún así sin esas cosas. Que sí, que tiene un poder chetado, no, está chetado, pero me imagino yo que no fue así desde un inicio, quiero pensar. Entonces, daría mucho para un spin-off, ¿sabes? ¿Sabes? Para burlarse de ellos y O un What If donde Stato fuera el que ganó al final. alimentar su ego. Es la grieta, el arma que deshace todo lo ya establecido en la obra. Goyo cree que es invencible por su poder y Toji no solo lo vence, sino que lo humilla y hasta lo mata con nada de poder maldito, solo con pura habilidad, preparación y experiencia. Si Amanai veía su destino como un descanso a su sentir, Toji le hace algo opuesto, le da una muerte abrupta, sin ningún sentido y sin ningún ritual con un propósito. No la mata por odio, la mata solo por trabajo. Es devastador porque convierte lo que veía Amanai como un sacrificio sagrado en algo tan banal como hacerlo por puro dinero. Ni siquiera porque tenga la misma ideología que los que buscaban la muerte de Rico, solamente porque era su trabajo. Geto, que sabía que Goyo era el hechicero más poderoso y que el mundo de la hechicería protegía todo, se quebró al ver que Toji pudo derrotar a Goyo y al ver que la vida de Amanai al final no tuvo importancia porque ya había nacido otro candidato para Tengen. Toji Zenin es la prueba viviente de la injusticia de este mundo. Es un contraste. Eso creo que les jodió mucho, güey. No se muestra casi porque eso te lo expliqué en bien poquitas páginas del manga y en un momentito del anime, pero es verdad, güey, que todo lo que hicieron, güey, al final valió por reverenda mierda, güey. Porque había otro, simplemente había otro, que sí, que tiene su peso, porque realmente el caos que pudo haber pasado en el mundo y en Japón si no había otro, desmadre. Pero, güey, estos vatos tuvieron su punto de inflexión súper cabrón aquí y al final todo siguió adelante. Directo. Amanai toda su vida aceptó su Dándole todo el peso a lo que ellos hicieron ahí, a lo que sufrieron ahí. destino impuesto, pero Toji rechazó el suyo. Goyo nació en la cima por su poder maldito, pero Toji se convirtió en el más fuerte por un momento sin poseer nada de poder maldito. Geto creyó en el propósito, pero Toji le destruyó la perspectiva que tenía sobre el mundo de los hechiceros, demostrándole que ese mundo nunca fue justo. Toji Zenin es la grieta que demuestra que nada de lo establecido garantiza sentido. Toji Zenin expone que ese sistema es tan frágil que un hombre sin poder maldito puede destruirlo. La muerte de Amanai provoca en Goyo hacer uso del sistema pensamiento rápido de su cerebro con base a la supervivencia y el poder. La muerte de Amanai sí le genera un trauma, pero lo procesa desde el poder y la intuición. Al haber estado al borde de la muerte, Sí, la manera en la que Goyo procesó esta cosa es rara, es terrorífica, porque no creo que sea sano lo que hizo. su cerebro entró en un modo de supervivencia absoluta que lo hizo alcanzar la esencia de su poder maldito.
El sistema rápido de su cerebro toma el Da un control estado de total, lo que predecible muy provoca que se loco. ponga eufórico, no porque no le importe la muerte de Manai, sino porque la procesa mediante alcanza el punto máximo de su poder. Ocurre una desconexión emocional total en su cerebro que lo hace enfocarse en su poder para que no vuelva a ocurrir lo mismo. Deja de pensar en proteger, deja de pensar en consecuencias, solo se enfoca en sentir, percibir y existir. Goyo no procesa la injusticia del sistema en este momento, solo procesa una sola idea. Ahora sí es el más fuerte. Perdón, Amanai. En este momento, no estoy enojado por tu muerte. No odio a nadie. Ahora simplemente me siento muy cómodo en este mundo. Algo anda mal. En el cielo y en la tierra soy el único Dios. Toji muere arrepintiéndose de cómo vivió. No destruyó el clan Zenin solo porque los dejó vivos por puro ego. No fue buen padre con su hijo y Esa escena de Goyo es una mamada. Es una wow. solo se acordó de él al final de su camino. Wow. Ni siquiera tenía una razón para vivir. Toji al final murió como vivió. Como alguien fuera del sistema, sin que nadie lo conociera. Cuando crees que eres el mejor, caes en un patrón que te hace muy humano. Cegarte del orgullo. Algo andaba mal. Quise probar que yo era mejor. Y por orgulloso me quedé. Quería acabar con la hechicería. Y con el clan Zenin que me maltrató. Pero mi ego me condenó a la derrota. Pensé que lo había superado. Se suponía que había elegido una vida en la que no me compararía con los demás. Ese pensamiento de Goyo ahora no lo dice desde la arrogancia, lo dice como una ancla psicológica para no perderse, pero su sistema rápido no lo salva por completo del trauma ya que lo hace perder algo a cambio, que es una desconexión emocional como mecanismo de defensa. Suguru, ¿quieres que los... Sí, esta escena es muy creepy, o sea, quitando lo de Toji y toda la mamada de Toji, que no sé qué, vergas. Aquí Goyo me daba miedo, güey. Te juro que aquí yo me quedé como mierda, güey. ¿Qué va a pasar? O sea, sí, nosotros ya lo vemos ya lo vimos en el presente, el vato se me da muy bien, muy buena onda, todo lo que tú quieras, muy sensei, pero esta escena a mí me dio miedo, güey. Yo pensé que iba a ver, a lo mejor nos iban a contar una historia de un mini arco donde este vato se deschavetó totalmente, se le fue la pinza, se puso a lo mejor desintegraba a todos estos a la mierda y luego no sé qué tanta madre pudo haber hecho. Realmente me sorprendió que no se le fuera la pinza en ningún sentido, ningún sentido físico y destructivo en el entorno, porque de que estaba deschavetado, estaba deschavetado. En estos momentos no creo sentir nada si lo hago. Goyo sobrevivió dejando de pensar. Su sistema de pensamiento rápido lo hizo mantenerse enfocado en el presente, en ganar, en perfeccionar su poder. Pero mientras que Goyo se adapta al mundo dominándolo, Geto empezó a buscar cambiar el mundo. Tras este evento, Geto entra en un estado de rumiación constante. Es típico del sistema pensamiento. Este evento, Geto entra en un estado de rumiación. Es un patrón de pensamiento repetitivo e inclusivo donde la mente se queda atascada. Ok, ok, ok. O sea, está repitiendo y rememorando una situación una y otra y otra y otra vez. Eso jode, ¿eh? Eso jode. Constante. Es típico del sistema pensamiento lento. Este estado es un patrón de pensamiento repetitivo donde la mente se queda dando vueltas en preocupaciones, problemas o emociones Pues parece que no iba a explicarlo, pues el texto. negativas, analizando todas las causas y consecuencias sin llegar a soluciones prácticas, lo que aumenta el malestar y afecta a la vida diaria. Sí, güey, te jode un montón. Es el típico, no sobrepiensas las cosas, porque sobrepensar las cosas, si no es algo realmente bueno o sano o algo que te vaya a ayudar en cierta medida, lo único que haces es estarte envenenando, te está metiendo, envenenando, te está metiendo veneno en el cuerpo. Es muy bueno cómo se refleja esto en la técnica ritual de Geto. Lo que mata antes por veía dentro. como su obligación moral empieza a darle asco el proteger a la gente que no valora lo que hacen personas como él. Su técnica es manipular y devorar las maldiciones, maldiciones que crean Luego, sumado a eso de que su trabajo, él realmente creo que no lo disfruta como tal, o sea, disfruta el resultado, pero la acción como tal le desagrada, porque ya le he explicado que esta madre es súper desagradable. Eso en un estado de envenenamiento mental, güey, una bomba, güey. Por eso yo creo que este dato explotó. los humanos, No, maldiciones mejor dicho, no creo, por eso explotó.
que no son más que todo el pesar, la maldad, el mal sentir de todos los humanos. Lo que hace simbólicamente Geto con su técnica es cargarse de problemas y pensamientos que no son suyos. Al consumir maldiciones se consume a sí mismo, perdiéndose poco a poco, pues se llena de odio, rencor y desechos humanos que no le corresponden. Al inicio lo ve como su propósito, pero ahora Geto empieza a analizar patrones. Los humanos generan No sé si eso está confirmado, que literalmente absorbe como los pensamientos negativos, porque sí, que mierdas, güey. No sé cómo aguanto tanto. maldiciones. Esas maldiciones los hechiceros las limpian, los humanos celebran eso o de plano lo ignoran o desconocen que existe. Se pregunta por el costo-beneficio moral al ver cómo sus compañeros van perdiendo la vida o se pierden a sí mismos. Comienza a buscar una solución estructural. El sistema lento de su cerebro, cuando se combina con un trauma no procesado, un asco moral de lo que antes veía como su obligación y un aislamiento emocional y social ahora que Goyo está enfocado en aprender a usar 100% de su poder, su sistema de pensamiento lento lo hace llegar a una conclusión: si no hay humanos, no hay maldiciones. Este razonamiento es peligroso precisamente porque es lógico dentro de su marco mental y no se le culpa al ver cómo Es que no dentro de su marco mental, es la realidad, ese es el problema. humanos tratan inhumanamente a dos pero es la niñas con realidad. poder maldito, un mismo poder que es el que él usa para proteger a esos mismos humanos. Algunas personas tras el trauma analizan hasta romperse, otras se desconectan emocionalmente y siguen adelante, pero ninguno está completamente equivocado. Son simplemente mecanismos de defensa del cerebro para procesar algo que lo marcó tanto. Sin embargo, el fracaso de Amanai rompe algo esencial en ambos personajes. Pero lo interesante es que cada uno responde desde un sistema mental distinto, lo que explica por qué, aún compartiendo el mismo trauma, terminan en caminos opuestos. Goyo se enfocó solo en creer y controlar su poder, no por indiferencia, sino porque el poder se convirtió en su forma de no mirar atrás. Para Goyo, pensar menos era sobrevivir. Mientras tanto, Geto necesitaba lo contrario. Necesitaba que alguien lo ayudara en su duda, que alguien se sentara a pensar con él. Pero Goyo ya no estaba ahí. Y aquí ocurre la verdadera ruptura, no cuando Geto decide Uy, que ese punto es importante, ¿eh? O sea, creo que yo nunca me puse a pensar en eso, y eso es bastante verdad. Geto realmente estaba pasando por un momento bastante duro, y sí es cierto que en ninguna parte se le ve hablar de esto con Satoru, con Goyo, excepto en esta parte donde hablan un poquito, pero este dato ya había cruzado, ya había pasado un punto de inflexión de no retorno. Incluso aquí creo que ya había hecho algún desmadre, creo que ya había pasado lo del pueblo, y pues ya obviamente ya había entrado en ser un criminal, ya no había manera de dar vuelta atrás. Pero antes de que pasara la línea, creo que en ninguna parte se le ve hablarlo con Goyo. Y siendo prácticamente mejores amigos, creo que hacía falta, hacía falta. Ah, me está dejando un cuerpo extraño el video. Muy reflexivo, muy tenso. Y aún faltan 10 minutos, me cago. eliminar a los humanos, sino cuando se da cuenta Porque realmente lo estoy analizando, no lo estoy viendo muy por encima, güey. Lo estoy analizando y lo estoy pensando bien, y esto me afecta a mí. de que está solo en su reflexión. ¿Qué locura es esa? No tiene ningún sentido sacrificarse por algo imposible. Qué arrogante eres. ¿Qué? Goyo y Geto ya no hablan Sí, porque ponerte en la situación de Goyo, de dejarlo atrás, seguir adelante, es lo más fácil, güey. Y yo creo que mucha gente es la que simplemente hizo esto. Tú te pones en la posición de Goyo, sigues adelante. Igualmente nosotros estamos viendo una caricatura, güey, es un anime, es un escenario ficticio. Entonces, para nosotros es fácil tirar por este lado. Pero si te puedes a pensarlo y quieres realmente meterte en la obra y en el pensamiento y en la mente de Geto, es un desmadre, güey. Es un desmadre. desde el mismo lugar mental. Uno vive en el presente inmediato, en el dominio absoluto de su fuerza, pero el otro vive atrapado en el pasado, en el peso de lo que perdió. Goyo ve un mundo injusto, pero cree que puede protegerlo siendo más fuerte. Geto ve un mundo injusto y concluye que no debería existir. Para Goyo, el problema era la falta de poder. Para Geto, el problema era la existencia misma del sistema. Y cuando uno habla de fuerza y el otro habla de sentido, ya no hay un diálogo posible. Por eso la pregunta que le hace Geto: ¿Eres el más fuerte solo porque eres Satoru Goyo? ¿O eres Satoru Goyo porque eres el más fuerte? Si tan solo pudieras ser tú un momento, ¿crees que el mundo de la hechicería tomaría mis fantasías más en serio?
La primera pregunta que le hace Geto implica una opción, que Goyo tiene una identidad y valores propios que lo hacen ser quien es y que el poder es solo su herramienta. Si eso fuera cierto, Goyo podría elegir usar su poder de otra forma, podría sentarse a pensar con Geto y cuestionarlo el porqué de sus decisiones y cuestionar al propio sistema. Esta es la pregunta que Geto quiere que tome Goyo, pero no lo hace. Por eso Goyo se ofende, porque en el fondo sabe que cuando ocurrió lo de Amanai, lo único que hizo fue centrarse en su poder para que no vuelva a ocurrir eso. No cuestionó todo como lo hizo Geto y solo se centró en el poder como respuesta a la injusticia de este mundo. Sabe que la segunda pregunta es la que lo define, porque la identidad de Goyo desde un inicio fue absorbida por el poder. Al igual que Amanai, el mundo lo definió por su poder. Ese silencio es la respuesta de Goyo. Geto supo en ese momento que si no fuera el más fuerte, no habría un Satoru Goyo. Eso es lo último que esperaba Geto para concluir con sus dudas. Si incluso Goyo, al único que veía como su amigo, el único que podría cambiar el sistema desde dentro, no lo cuestiona, entonces el sistema no tiene salvación. Porque si Goyo es bueno, indiferente o distante solo porque es fuerte, entonces el mundo, su mundo, está determinado por la fuerza. Y si el mundo está determinado por la fuerza, no hay espacio para un cambio que quiere plantear Geto. Goyo se convirtió en el más fuerte para no volver a sentirse impotente. Geto quiso destruir el mundo porque ya no encontró razones para salvarlo. Ambos nacieron del mismo trauma, pero mientras que uno eligió dejar de pensar, el otro pensó tanto hasta romperse. Mátame si así lo deseas. ¿Eso tendría sentido para ti? Hay pocas cosas más dolorosas que perder a un humano sin haberlo perdido realmente. No hablo de la muerte, sino de la distancia que crece como un abismo entre dos personas que alguna vez fueron inseparables. Es un tipo de duelo extraño porque la persona sigue ahí, en el mundo, respirando bajo el mismo cielo, pero ya no en tu vida. Al principio no se siente como una despedida, sino como una pausa, como si el tiempo se hubiera estirado un poco más entre una risa compartida y la siguiente, pero Eso es una mierda, ¿eh? O sea, es una mierda, güey. Yo me imagino que todas las personas hemos tenido ese tipo de relaciones donde ya sea una ruptura amorosa o cualquier cosa, porque esto es muy común. Esto realmente en la vida es muy común. Y sí se siente culero, güey. De vez en cuando, me imagino que todos, a veces cuando estamos flasheando, te encuentras alguna persona o algún recuerdo de una persona con la que te llevabas muy bien, un amigo, un familiar, no sé, ya no. O sea, la persona sigue ahí, como dice el video, pero ya no conectas con ella y realmente es muy triste. Se siente muy de la mierda, güey, muy de la mierda. luego las diferencias comienzan a pesar. Caminos distintos, ¿Qué podías haber hecho diferente para arreglarlo? Si aún tienes salvación. Y esas mierdas dañan, güey. Esas mierdas dañan. pensamientos distintos, creencias que chocan entre sí. Lo que antes eran debates amistosos ahora son silencios incómodos. Lo que antes era confianza absoluta ahora es precaución. Y un día te das cuenta de que la última vez que hablaste con esa persona fue hace meses. No porque quisieras alejarte, sino porque la vida empujó en direcciones opuestas a ambos. Ya no compartes su mundo ni esa persona el tuyo. Ahora la ves desde lejos como un extraño con un rostro familiar. Duele porque en el fondo quieres creer que todavía es esa persona, aunque ambos hayan cambiado, pero lo más doloroso es saber que aunque quisieras cruzar ese abismo, esa persona ya no está esperando del otro lado. Y así lo que alguna vez fue una persona que significó todo para ti, que se sintió como si la vida lo hubiera puesto en tu camino solo para ti, se convierte solamente en un recuerdo. El problema de estos dos no fue que eligieran caminos diferentes, el problema fue que dejaron de caminar juntos, justo cuando más se necesitaban. Goyo reconoció su error y decidió cambiarlo. Adoptó al pequeño Megumi para que no fuera comprado por el clan Zenin y no pasara por lo mismo por lo que pasó él o por lo que pasó Amanai al ser alguien con una técnica ritual de buen valor para la hechicería. Ahora no se burlaba de nadie, sino que los ayudaba a alcanzar su máximo potencial, a menos que fueran maldiciones. Ahora no se centró en su poder, sino que guió a sus alumnos dándoles las herramientas El Goyo adulto es una mamada, güey. Es realmente muy buen personaje. para que no cometieran los mismos errores que él cometió, o sea, centrarse solo en su fuerza y olvidarse de sí mismos y sus conexiones, pero siguió repitiendo un patrón. Lo vemos cuando se reencuentra con Geto. Algo que me encanta en esta parte es el simbolismo que le dan a esta escena en la película de Jujutsu Kaisen 0. Ves cómo fue en realidad en el pasado con un Geto y Goyo jóvenes actuando desde el orgullo, con Geto recriminándole su actitud y Goyo enfadado rebajando las dudas y creencias de Geto, y aquí en la película Goyo recuerda las cosas ahora bajo su perspectiva ya
adulta, con ambos hablando tranquilamente y con la posibilidad de llegar a un acuerdo, pero no haciéndolo. Todo el ambiente está apagado, oscuro y frío, reflejando el cómo se volvió el mundo de Satoru cuando perdió a su mejor amigo. Tanto Gojo como la escuela de hechicería ahora veían a Geto como una amenaza, un monstruo que hace de todo para lograr sus objetivos, o sea, eliminar a todos los humanos, mientras que Geto veía a Satoru como la idea con la que se quedó aquella vez, alguien cegado de poder que no ve nada más que eso, y cree volverlo a confirmar cuando deduce que mandó a Inumaki, Panda y Maki para que los venciera y Yuta liberara todo su poder, pero ambos estaban equivocados uno del otro. Jamás imaginé que aún serías capaz de depositar tu confianza en mí. Por lo menos insúltame y maldíceme antes de que muera. Ambos se despidieron. Esa escena me mata, güey. Esa escena me destruye, güey. Es una mierda, güey. O sea, cuando digo que es una mierda, no me refiero a eso, una mierda de que esté mal hecha, güey. Al contrario, de que me hace sentir como una mierda a mí. Lo equivocados que estaban uno del otro, Geto dejando ver cómo nunca le guardó odio a nadie de su pasado y viendo cómo Gojo no se dejó cegar por su poder y se permitió ser lo que siempre vio en él. Pero ahí mismo vemos un patrón que siguió repitiendo Gojo y que lo hizo tener el desenlace que tuvo. Me parece poético que la única razón por la que Gojo perdió sus más grandes combates fue porque se permitió ser humano en lugar del dios que le dijeron que era desde niño. La primera vez porque se permitió ser empático con Amanai y pensó en protegerla hasta el punto de dejar de pensar en su poder y bajar la guardia. La segunda porque se permitió volver a sentir después de haberse desconectado emocionalmente para no volver a repetir su error, pero lo repitió. Y la tercera por ese mismo patrón humano que condenó a Toji, cegarse por el orgullo y confiarse en lugar de acabar primero con el adversario. Gojo. A ver, la última me parece una mierda, ¿eh? O sea, las cosas como son. Las primeras dos te las banco un montón. La de Toji y la de Kenyaku te las banco un montón. Porque el vato todavía estaba creciendo. En la primera el vato seguía creciendo, seguía aprendiendo del mundo. Y aquí, pues el vato le está tocando el trauma que le generó toda esa onda de la desconexión y todo lo que cae. Todos los malditos primeros 23 minutos del video, aquí se lo están tocando, le están tocando la herida. Entonces es normal que el vato, a esta vez, en lugar de desconectarse de los pensamientos como antes, quisiera pensar un poquito más. Irónicamente, esta mierda va en contra de ello porque te atrapa cuando llevas un minuto de pensamiento tuyo y pues está con los 6 ojos, cagó. Pero la última, güey. Lo repitió, y la tercera por ese mismo patrón humano que condenó a Toji, cegarse por el orgullo. Esta me parece una mierda. No sé si está pensada, por eso pues, muchos dicen que a lo mejor sí, güey, porque le pusieron el mismo outfit que tenía Toji cuando se murió. Pero me parece una mierda, güey. Me parece una mierda, güey. Porque los primeros 2 puntos de inflexión fueron tan fuertes, tan pesados, que me parece injusto que le hayan dicho que la excusa para la derrota su derrota final, su muerte, sea se confió. ¿Sabes? Se confió. Yo creo que Gojo debió haber aprendido ya lo suficiente a este punto de la historia como para que eso jamás volviera a pasar. Y menos considerando que no pasó tanto tiempo desde que se fue liberado de la prisión, güey, ¿sabes? Orgullo y confiarse en lugar de acabar primero con el adversario. Gojo, a pesar... A ver, tendrá sentido y será poético decir que, como lo que está diciendo aquí en el video, diciendo que es las únicas 3 veces que el vato como que se confió y que se bajó del pedestal, pero no me parece... No sé cómo decirlo, güey. No me parece coherente que ese fuera el caso, ¿sabes? A pesar de ser el hechicero más fuerte de la actualidad, nunca tuvo ni una victoria porque más que ser el hechicero más... Sobre todo con todo el aura y todo el momento y toda la perfección que el vato llevaba desde el combate super porque el vato iba preparado, iba confiarse en lugar de acabar con la mentalidad. Gojo, o sea, se le ve en la cara, güey. El vato iba con una idea clara. A pesar de ser el hechicero más fuerte de la actualidad, nunca tuvo ni una victoria porque más que ser el hechicero más fuerte, solo quería ser un humano al igual que todos. Y se ve en su derrota más grande, que es cuando se reencuentra con su mejor amigo o... Sí, por ejemplo, esto te la banco bastante. Wow, increíble, en escritura God, fantástica. Pero la última no. Con lo que queda de él. Te has descuidado, Satoru. O sea, la escritura de esta escena, Jesucristo, te la banco, muy bien.
¿Cómo vas a distraerte en medio de un combate? No Perdí. hay argumentos, Denotando ¿sabes? como siempre lo definió su sistema de pensamiento rápido. Siempre le dijeron que era especial, que era diferente, que era el más fuerte de todos. Siempre presumió ser el hechicero más poderoso de todos, pero siempre lo definió algo tan simple y sencillo como el pensar y actuar por impulso. No es casualidad que la única vez que ganó fue porque primero acabó con el oponente y luego se permitió bajar la guardia. La única vez que ganó fue porque se creyó el papel que le dieron, el de ser el más poderoso. Pero a partir de ahí, quiso entregarse a su papel de ser el más fuerte como alguien que en la obra sí logró hacer. Sin embargo, Goyo no lo hizo porque veía la maldición de ser el más fuerte. Esa soledad que le pesaba, esa desconexión emocional que le dolía y por eso no permitía que alguien más pasara por ella. Mientras que Sukuna abrazó su rol como el más fuerte absoluto y rompió cualquier vínculo, Goyo nunca logró hacerlo porque cada vez que intenta convertirse en algo más grande que un humano, volvía a caer en los mismos patrones. Proteger, sentir, dudar y esperar a que alguien lo alcanzara. Esos patrones no lo hacen débil, lo hacen real, lo hacen trágico. Al final, Goyo no fracasa como hechicero, sino que fracasa como Dios, porque nunca quiso serlo. Y quizá esa fue su mayor contradicción y también su mayor humanidad, la realidad de que en verdad no era un Dios, solo era un humano. Mi corazón niega lo que mis ojos están viendo enfrente. Habla de una vez por todas. ¿Quién carajos eres tú? Todo eso le pesaba inconscientemente, y ahí es donde se repite el mismo patrón una y otra vez. Goyo no pierde por falta de poder, pierde porque repite patrones profundamente humanos. Se encariña, se confía y baja la guardia, porque ser el más fuerte no significa ser comprendido, significa estar separado, estar desconectado, significa vivir en un lugar donde nadie puede alcanzarte, ni siquiera emocionalmente. Esa es la razón por la que perdió a su mejor amigo. Tal vez por eso no se entregó por completo a la idea de que era el hechicero más poderoso, porque entregarse a ello era perder lo que lo definía. Era revivir esa vez que lo venció Geto sin siquiera pelear, al recordarle que debido a ello, debido al poder, perdió a la única persona que lo trató como alguien que en verdad era. No como el ser más fuerte, no como un arma, sino como alguien que podía equivocarse, dudar y sentirse solo. Y cuando perdió eso, perdió a la única persona capaz de verlo sin el peso del poder. Desde entonces, cada decisión y cada combate suyo comenzó a girar alrededor de esa ausencia. Porque cuando no enfrentas una pérdida, no la superas, la repites. Ese fue su error desde aquel día. Creyó que entregándose al poder podía dominar el mundo, pero nunca se dominó a sí mismo. Siempre se dejó llevar bajo un pensamiento rápido de actuar y cuando llegaba a algo que lo hacía desafiar ese pensamiento, no sabía qué hacer y terminaba perdiendo. Ese es el problema con los patrones. Si no los reconoces, si no los cambias, siempre se van a repetir. Puta madre con el final del video, o sea, wow. O sea, no miraba aparte para pausarlo. What the fuck. Mierda. A ver, sí, güey, es que es increíblemente poético la que se tira aquí, güey. Con eso de que todo se va a repetir, la mierda y todo. Es que, wow, es que la palabra es poético, güey. Es poético, narrativo, lo que tú quieras. Pero aún así no banco para nada su derrota con Sukuna, para nada, para nada. Aparte, es muy. A ver, entiendo la idea de que Goyo, un motherfucking dios y todo lo que tú quieras, y la soledad el más fuerte, porque aparte, como que es una cosa que le gusta al autor manejar, porque ya vimos eso en Jujutsu Kaisen 0, no, en Jujutsu Kaisen módulo, con toda la soledad y todo este trasfondo que le metieron a Itadori también. Como que le gusta mucho esa idea, ¿no? Pero aún así no banco, no la banco, güey. Porque no es necesario que el vato peque de algún sentimiento humano, por así decirlo, para que sea derrotado. Uno puede. A ver, la confianza sí, güey. La confianza es realmente algo humano y algo que sí jode. Sí jode pelea. O sea, ¿cuántas veces no hemos visto lo de peleó por confiado? Sí, una banda. Pero no siento que el momento estuviera bien escrito, bien argumentado. O sea, ya pasó. O sea, todo el video es muy redondo. El video en general, este que estamos viendo, es muy redondo, porque termina todo muy bien y la escritura y la narración es muy poética. Pero en la historia como tal. Ese es el problema con los patrones. Si no los reconoces, si no los cambias, siempre se van a repetir. No la comparto para nada.
No, no. A ver, esto es una crítica no al video, sino a la historia de Jujutsu, güey. No lo digo porque, que yo quisiera que Goyo fuera el más fuerte y que ganara la pelea y que no pudiera perder. Solo digo que no me gustó la manera en la que se llevó a cabo. Yo siempre he dicho que la manera en la que se deshacieron de Goyo está muy mal hecha. Si tú querías matarlo, había una y mil formas diferentes de hacerlo que quedaran mejor, más que simplemente matarlo fuera de cámara, decirte y después en una entrevista decirte, no, es que perdió porque se confió. Porque eso se le dijo en una entrevista después de que le hicieron a Gege, creo que es Gege, de que el vato se confió. A ver, un poquito, no, no me va, no me va, no me va. Pero digo, eso ya, no, ya es crítica para la obra, no para el video. Porque el video, la puta madre, qué buen video. Me deja un sentimiento raro en el cuerpo. Yo pensé que ni siquiera le había pausado tanto, güey, pero estoy viendo que el video dura una banda. Entonces yo ya me despido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.